Queremos abordar un tema cambiando de registro, hacerlo además de una forma distendida, con dos personalidades que de verdad es un auténtico lujo tenerlas hoy aquí. Vamos a dejar por un momento el sector portuario, aunque vamos a seguir hablando de él, pero queremos proponeros la sostenibilidad en perspectiva global y general. Os proponemos un caso práctico, conversaciones desde la reserva de Doñana. Nos van a acompañar Miguel Delibes de Castro y Eloi Revilla. Hacemos una pequeña ficha de cada uno de ellos. Miguel Delibes de Castro es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, es doctorado además en Ciencias Biológicas. De su extensísimo currículum podemos destacar ahora algunas pinceladas. Redactor de la Enciclopedia Salvat de la Fauna, dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente. Este vallisoletano, además, es una de las máximas autoridades sobre el lince ibérico. Ocupó el cargo de director de la Estación Biológica de Doñana durante 8 años, fundador, presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos del SECEM. Es actualmente, ya jubilado, pero sigue trabajando muchísimo, miembro de la Real Academia de las Ciencias. Además de haber recibido numerosos y merecidos premios estatales a su prolífica carrera, Miguel Delibes ha publicado centenares de artículos científicos en revistas internacionales y también en libros de divulgación. La naturaleza en peligro es uno de ellos, también La tierra herida, Pequeño mamífero o recientemente Gracias a la vida. Nos va a acompañar también Eloi Revilla. Él es director de la Estación Biológica de Doñana, heredero, por tanto, de Miguel Delibes, sucesor, digamos, de este organismo dependiente del CSIC, licenciado en Ciencias Biológicas, en este caso por la Universidad de León. Está especializado en ecología y en biología de la conservación. Este leonés ha logrado consolidarse como una de las máximas figuras claves que tenemos ahora mismo en el ámbito de la conservación en el Estado. Lidera importantes proyectos de investigación, lo hace a nivel estatal y también internacional. Es autor o coautor de más de 120 publicaciones científicas y muchas están relacionadas con la conservación de especies actualmente amenazadas en nuestra naturaleza. Desde diciembre de 2019, Eloi Revilla es director, como les decía, de la Estación Biológica de Doñana, este organismo que depende del CSIC. Allí coordina diferentes equipos de investigadores para tratar de comprender, de preservar los ecosistemas únicos que hay en este parque, que son cruciales, desde luego, en el sur del Estado, ya que albergan pues una gran variedad de especies de flora, de fauna y muchas de ellas, como decimos, amenazadas. Así que este es el currículum, rapidito, que hemos intentado hacer de ellos dos, pero lo interesante de verdad es escucharles. Quienes les conocen agradecen que son dos personas muy cercanas, pese a esa gran formación científica que tienen, y venimos a aprender de ellos. Así que recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Miguel Delibes de Castro y Eloi Revilla, que nos van a acompañar en esta mesa abordando la sostenibilidad. Una palabra, bienvenidos los dos. Muchas gracias. Eloi, Miguel, una palabra gracias. que ya afortunadamente tenemos interiorizada cada vez más en todos los ámbitos, también en el sector portuario, como hemos escuchado, pero que yo no sé si está demasiado manida o si sabemos bien qué es esto de la sostenibilidad, Eloi. Por lo menos la tenemos colgada ya en el calendario político, que es importante. Eso es fundamental, que la sociedad tenga el concepto. Lo que ocurre es que la parte de semántica que tienen estas ideas que salen de la ciencia normalmente va cambiando en el tiempo y conforme distintos usuarios las van manejando. Y desde el punto de vista científico la sostenibilidad no es algo binario, no es algo categórico. No hay cosas sostenibles y no sostenibles. No hay nada sostenible, el infinito no existe, eso es una cosa que es fundamental. El infinito es un concepto que viene de las matemáticas, pero es abstracto, no hay nada que sea infinito. La sostenibilidad solo aplica en función de la comparación. Tú comparas una cosa con la otra y también en función de escalas temporales. Cuando hablamos de sostenibilidad y preguntamos a alguien en la calle, estamos hablando normalmente de poder mantener algo durante 3 generaciones, que es el recuerdo que tiene la sociedad, las personas, ¿no? Es algo que hacían mis abuelos. Si hablamos a un fondo de inversión, pues tiene que ver con el ciclo de retorno de la inversión. Si hablamos a un gestor, pues la ventana temporal es la del plan estratégico que está ejecutando. Si preguntamos a un político, son 3-4 años. Eso es lo que significa sostenibilidad y son ventanas temporales muy distintas.
Cuando intentamos integrar sostenibilidad, la parte ambiental sobre todo, nos viene desde la economía la distinción de 3 pilares: sostenibilidad económica o financiera, la sostenibilidad social y la ambiental. Y se ponen en igualdad de condiciones, pero en la realidad la ambiental es el escenario en el que ocurre la actividad humana. Sin sostenibilidad ambiental, al final, nunca va a haber sostenibilidad ni social ni económica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Todas esas externalidades que tienen las actividades humanas nos vuelven a nosotros y tenemos que tenerlas en cuenta en planificación y en ejecución de estrategias políticas y acciones sociales y económicas en el territorio. Y eso es muy importante tenerlo en la cabeza. Hablamos de un concepto que nos puede sonar a más o menos reciente, pero lo cierto es que ya en 1987 creo que la ONU nos alertaba, ¿no?, de lo que estaba por venir. Miguel, nos decían a los gobiernos que debíamos hacer un desarrollo que fuera sostenible económica y ecológicamente. De hecho, anteriormente Miguel Delibes padre, ¿verdad? Yo creo que en 1975, esto hay que destacarlo, ¿no?, cuando ingresó en la RAE, él habló del sentido del progreso desde mi obra y es uno de los primeros alegatos ecologistas, ¿no?, que hubo en el país. Nos decía algo así como: paremos este ritmo frenético de la Tierra porque no tenemos un planeta B. Hay que tomarse esto realmente muy en serio, Miguel. Sí, muchas gracias por la pregunta y bueno, no hemos tenido ocasión de decirlo, pero muchas gracias por la invitación a venir aquí un par de personas que no tenemos nada que ver con los puertos. Entonces es muy generoso que nos hayan invitado a venir y hemos aprendido mucho con lo que hemos oído esta mañana y con los conceptos de esta mañana. Pero sí que es verdad que he visto desde ahora, y tiene que ver con lo que acaba de decir Eloy, algo de lo que escribió mi padre hace justo 50 años y defendió en la academia, se acerca mucho a esta idea de sostenibilidad, ¿no? Mi padre decía: todo lo que sea conservar el entorno, el medio ambiente, la naturaleza es progresar y todo lo que sea destruirlo es retroceder. Bueno, esa es la esencia de la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad es aceptar que hay un capital natural que muchos economistas ya lo aceptan, que es mucho más cuantioso, mucho más relevante que el capital financiero que manejamos los humanos, ¿no? Entonces, crecer económicamente a costa de destrozar el capital natural es empobrecerse. Algún naturalista lo ha llamado estafa piramidal. Creemos que generamos riqueza, pero estamos realmente desgastando, acabando el capital inicial, que es el capital natural del que partimos, ¿no? Tenemos que saber que la Tierra, el sistema en el que vivimos, lo que se ha llamado el único hogar que siempre hemos conocido, es finita, tiene límites, y tienen límites los recursos que podemos obtener y tienen límites la capacidad de limpieza o de los residuos que la Tierra puede acometer, tiene límites que no podemos pretender saltarnos continuamente, ¿no? Por eso hay economistas que dicen que lo esencial que tenemos que entender es que la economía está subordinada a la ecología, lo que ha dicho Eloy, y no al revés. Claro. A mí me asombra que mi padre, sin saber nada de todo esto, lo dijera más o menos hace 50 años. Hace poco he escuchado también un discurso, un audio en este caso de Félix Rodríguez de la Fuente, que sigue vigente todavía hoy día, explicándonos eso, la amenaza, ¿no?, sobre la biodiversidad. Al final el hombre está siendo su propio destructor, que esto es lo terrible de todo esto, ¿no? Debemos darnos cuenta de que las acciones del ser humano no son inocuas, ni mucho menos. El problema ambiental que tenemos ahora mismo es científicamente muy interesante para nosotros, pero desde luego es un reto a nivel de la sociedad humana. La necesidad de conservar la biodiversidad y los ambientes naturales es por puro egoísmo. No es que queramos proteger esta plantita o aquel pajarito, no. Es crítico porque el funcionamiento del planeta depende del buen estado de una serie de sistemas biofísicos, y cuando digo biofísicos, el bio es crítico, el mantenimiento de
sistemas que tienen que ver con el ciclo del agua, que es fundamental, sistemas que tienen que ver con la producción de energía, sistemas que tienen que ver con la producción de alimentos, como por ejemplo el suelo, que es un sistema vivo. Todo eso viene aderezado con los grandes cambios que se están produciendo a nivel global en el clima, y de lo que hay que ser consciente es de que la ventana temporal en la que ha aparecido la especie humana es muy pequeña. Si hablamos de nuestra especie son básicamente 200.000 años. Si hablamos de las condiciones ambientales del planeta en los últimos 10.000 años, que es cuando se produce ese gran cambio y aparece la agricultura, ha sido muy, muy estable. El clima que tenemos ahora es el mismo que el que teníamos básicamente hace 10.000 años. Y la sociedad industrial actual tiene 150-200 años. Esto ha generado un disparo en la cantidad de población humana y en el consumo de recursos, que nos hace que, por ejemplo, ahora mismo el 40 al 50% de la comida, de las calorías que necesitamos nosotros para sobrevivir como especie, depende de combustibles fósiles. Si dejamos de usar combustibles fósiles, la mitad de la población mundial o bien no va a tener alimento suficiente, o bien tiene que cambiar qué y cómo se alimenta, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en la cabeza. El planeta está muy por encima de capacidad de carga, con la demanda de recursos que tenemos, y esto significa que vamos a tener que cambiar la manera de hacer las cosas. Y hay varias maneras de cambiar. Cuando nuestra madre nos reñía de pequeños cuando hacíamos algo mal, nos decía que lo íbamos a hacer bien por las buenas o por las malas. Y va a ser así. O bien nos adelantamos, nos anticipamos nosotros para que digamos, el impacto sea reducido, o bien esperamos a que nos vengan los palos y cambiemos la manera de hacer las cosas. Si vemos los escenarios que Peter esta mañana nos mostraba, que vienen de agencias, muchas de ellas relacionadas con Naciones Unidas, que no tienen mayor interés en presionar en un sentido u otro, la Agencia Internacional de la Energía, que no es alguien sospechoso de ser anticombustibles fósiles, digamos, lo que vemos en esas curvas es que todas van hacia arriba. El lado izquierdo de la curva hasta la fecha actual tiene picos hacia una sierra, es decir, hay variabilidad, y en el lado de predicción tienden a estabilizarse todos. Es decir, asumimos que va a haber un escenario ideal en el que no va a haber disrupción, porque las políticas van a funcionar, que no va a haber una disminución de la demanda total agregada de recursos, y eso sabemos que no puede ser, porque hay recursos que no vamos a poder recuperar. El fósforo, sin ir más lejos, que tiene mucho que ver con la producción de comida. Eso va a caer, lo sabemos. Sabemos que va a haber disrupciones que van a afectar a las cadenas de suministro. Y os voy a poner un ejemplo que no afecta a los puertos, no directamente para no meteros miedo, pero sabemos, por ejemplo, que el cambio climático va a modificar la posición y la intensidad de los monzones en el Índico. Y me diréis, bueno, vale, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Eso va a afectar a la producción de arroz en el sudeste de Asia, que es la que determina la producción de arroz y el precio a nivel global. Lugares como África o Sudamérica dependen para la alimentación del arroz, y el precio del arroz es crítico. Y estamos hablando de precios muy bajos. El arroz es una de las calorías para la alimentación humana más bajas. Si multiplicamos por 3, se va a producir una disrupción en la producción. Esto no significa que de un día para otro vamos a dejar de tener arroz. Significa que va a haber fracasos locales en determinadas regiones en la producción de ese arroz. Eso va a hacer aumentar el precio del arroz y eso se va a trasladar en toda la cadena de suministro. De esto vosotros sabéis muy bien cómo funciona. Ha pasado con Ucrania, que tiene que ver también con factores ambientales, no solamente geopolíticos. ¿Qué ocurre? Que todo esto se va a ir trasladando a la economía. Sabemos que por el hecho de estar tensionadas la demanda, haber un exceso de demanda, los precios de casi todo van a subir. Y esto va a afectar a la viabilidad de muchos de los negocios que ocurren en los puertos. Esas enormes inversiones que dependen de una amortización dentro de esa ventana en la que asumimos que va a ser estable, muchas de ellas no se van a poder pagar. Ojo, que haya inflación significa que los que sobrevivan, su deuda va a ser más pequeña, va a ser más manejable, pero va a haber muchos que su negocio va a dejar de ser viable. Entonces, todo esto, desde el mundo de la ciencia lo sabemos, hay una serie de límites planetarios que los hemos pasado ya ampliamente y otros que están a punto de ser sobrepasados, y eso va a tener consecuencias. ¿Cuáles? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos periodos previos con los que compararnos. No tenemos capacidad de decir hacia dónde vamos. Y eso a los políticos les pone muy nerviosos. Los políticos quieren saber cómo van a ser las cosas y desde la ciencia podemos dar probabilidades o decir, pues no lo sé, pero como ahora no, seguro.
Entonces, bueno, es muy interesante y desde el punto de vista social va a ser muy importante y lo vamos a ver. Es el papel, desde luego, de los científicos. Detectáis errores o posibilidades de mejora y, evidentemente, las decisiones políticas tienen que ir acompasadas a conseguir corregir esas deficiencias que vosotros veis. Miguel, si hablamos de comercio internacional, ¿qué papel pueden jugar los puertos para poder reducir su impacto ambiental? Aquí hemos visto muchos caminos de mejora. Perdona, sí que quería contradecir un poco a Eloy, lo que ha dicho al principio. Y eso que son amigos, pero me parece muy bien. La idea es, asociamos normalmente sostenibilidad a hacer las cosas bien o mejor, y me parece perfecto. Hemos oído esta mañana muchísimas iniciativas, muchas cosas que se están haciendo ya en Bilbao y en otros puertos, mejorando, y no puede ser más que motivo de satisfacción. Pero la sostenibilidad sí que estaba en el principio mucho mejor definida, y era muy simple. Lo hizo la primera ministra danesa, aquella Gro Brundtland, me parece, en los 80, sí, en los 80 y tantos, y cuando lo definió como vivir o hacer nuestras tareas sin comprometer la capacidad de las generaciones, en plural, futuras, para hacerlo, ¿no? Bueno, esto es bastante concreto. Si son generaciones son al menos 2, y si son al menos 2 son pues 50 años. Entonces, quiere decir que en los próximos 50 años puedan vivir nuestros bisnietos o nuestros nietos pues como hemos vivido nosotros, más o menos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad implica, en el caso de la energía, como son la mayoría de los ejemplos que hemos oído hoy, pues seguir manteniendo fuentes de energía que sean a la vez más limpias, porque no tienen que comprometer el clima, cosa que ya está comprometida. Esto ya en 2 generaciones no se va a arreglar. De nuevo, no quiere decir que no tengamos que estar trabajando duramente por esto, pero esto ya no lo hemos cumplido. El clima no garantiza a las personas que vivan aquí dentro de 30, 40 años un clima como el que había hace 30, ¿no? Porque esto va a tardar mucho en recuperarse, aunque lo hagamos muy bien, ¿no? Los recursos renovables tampoco está claro, les estamos explotando por encima de la tasa de renovación. Yo comentaba que me mandaron hace poco, bueno, poco ya no, a los viejos poco nos parecen 2 o 3 años, claro, a los jóvenes le parecen mucho. Hace 2 o 3 años me mandaron un proyecto a evaluar, un proyecto científico que consistía en hacer encuestas a la población, a los consumidores, sobre qué pescados abisales de los fondos por debajo de 800 o 1000 metros de profundidad les sabían mejor, porque se daba por hecho que los pescados no abisales iban a desaparecer o quedar solo en las piscifactorías, ¿no? Bueno, en esto yo leía el proyecto y se me iban abriendo las carnes, porque me daba la sensación de grima, de urgencia, de decir, bueno, ya hemos acabado con todas las merluzas y las anchoas y los tal, vamos a bajar a 1000 metros a seguir pescando. Pero eso sí, decían, de forma sostenible. Esto es una contradicción, claro. Es haciendo las cosas mejor que ahora, es no rompiendo los fondos con los arrastreros, es con barcos eléctricos o híbridos en vez de gasoil, es con tal, pero es insostenible per se esa actividad, ¿no? Es decir, que la sostenibilidad implica mantener la capacidad de hacer las cosas. Luego hay los recursos no sostenibles. Lo veíamos también en Peter, en lo que nos ha puesto esta mañana, ¿no? Las nuevas tecnologías requieren tierras raras, productos que son escasos. Para esto también hay ya un montón de iniciativas para hacer minería submarina por debajo de 1000 metros de profundidad, ¿no? Porque ahí parece que son abundantes. Bueno, eso no es sostenibilidad. La sostenibilidad sería
reciclar todas las tierras raras que usamos ahora, ¿no? Si tenemos que ir ampliando los sitios donde buscar, esto quiere decir que por bien que lo hagamos, es insostenible, ¿no? Yo lo he discutido hace poco con gente que me decía, es inevitable porque cada vez vamos a necesitar más teléfonos y más coches eléctricos y tal. Y yo decía, bueno, pues tendremos que poner en la caja del... Un poquito de agua. Perdón, Si tengo quiere, aquí, tiene tengo ahí. aquí. Estupendo. En la caja del teléfono habrá que poner un cartel, como ahora en las cajetillas de tabaco, dice este producto produce cáncer. Cuando compremos un teléfono, que salga, comprando este teléfono está usted destruyendo media hectárea de fondos submarinos, con sus corales, sus Lo mismo medusas, sus tal y cual, que sepamos lo que estamos haciendo. Eso es un buen ejemplo de forma correcta, si lo hacemos correctamente, estar deteriorando el capital natural del que dependemos. Claro, el conocimiento es poder. Desapareciendo unas especies que es probablemente lo que menos conocemos, no ya de la Tierra, sino de la Tierra y el espacio cercano, ¿no? También hace poco he leído una cosa que me llamó la atención. Hay unas 8.000 personas han pisado en la punta de la cumbre del Everest, el sitio más alto unas 200 o 300 han viajado al espacio, 8 o 10 han pisado la Luna y en cambio la fosa de las Marianas, que es el sitio más profundo del mar, solo han estado allí 3 o 4 personas. O sea, es mucho más desconocido que la Luna, no se ha llegado allí. Bueno, esto lo pretendemos explotar con minas que produzcan un montón de sedimentos que destruyan esos fondos donde solo llega eso que llamamos nieve marina, que son los sedimentos que caen muy lentamente, miles de metros, y se asientan allí para cambiarlo y producir muchísimos, ¿no? Bueno, esto es lo que nos preocupa como la idea de sostenibilidad global a los ecólogos o naturalistas, si podemos llamar así, ¿no? Queremos que el mundo global siga funcionando de una forma amable para las generaciones futuras. Esto lo tenemos que hacer cambiando nuestra manera de hacer las cosas, pero también cambiando nuestras exigencias, también cambiando lo que queremos. Es lo que yo les decía a los de la minería subterránea, ¿no? También acostumbrándonos a usar menos teléfonos, si es que eso va a acabar con los mares, ¿no? Es decir, que el cambio, por eso se considera a veces que la sostenibilidad se ha edulcorado porque era subversiva. Subversiva no en el sentido de alterar el orden público, sino en el sentido de cambiar las cosas. La sostenibilidad exige que cambiemos la manera de hacer, pero también la manera de vivir, ¿no? Yo hablaba del comercio internacional porque verdaderamente hay un consumo desmesurado, ¿no?, de productos. El ejemplo que ponía Miguel es muy bueno. Quizás deberíamos mirar incluso la etiqueta de nuestra ropa, ¿no?, para ver cuántas vueltas ha dado el mundo hasta que ha llegado a nuestro perchero. Esto es importante, ¿no, Eloy?, que las actuales y futuras generaciones sepan la huella que dejan nuestros actos, porque siempre pedimos a los políticos soluciones, pero es que a nivel ciudadano también tenemos mucho que decir. Sí, los individuos tenemos mucha capacidad de acción en nuestras decisiones del día a día. Eso pasa también por las empresas. Los individuos, desde el punto de vista administrativo, es muy relevante porque además tiene la posibilidad o la capacidad de alterar las políticas. Cuando se producen esos cambios en la sociedad y se demandan determinadas acciones. Vamos hacia un mundo en el que la globalización normativa y de gestión a la que parecía que íbamos abocados, en una gobernanza más global, en la que se ponían objetivos estratégicos que se evaluaban y se decidían en conjunto, se está rompiendo. Vamos hacia una política de tonto el último y el que venga detrás que arree, digamos, y si lo decimos como en mi casa. Al final, todo esto va a hacer que por
por motivos prácticos, por motivos económicos y por motivos ambientales, lo que consumamos tenga que venir de lugares más cercanos. Y además que la demanda de recursos que requiera ese consumo tenga que tener el menor impacto lejano posible. Los puertos son ciudades industriales que están en la costa, que tienen un servicio industrial, un servicio logístico, un servicio de servicios también, y una demanda de recursos muy importante. Lo hemos visto hoy, tenemos el propio ejemplo del puerto de Bilbao, que demanda y va a demandar una gran cantidad de energía. Esa energía tiene que venir de algún sitio. Y eso significa que incluso aunque sea energía renovable, se va a generar un impacto, una externalidad, que va a estar en otro lugar, que no se va a medir fácilmente dentro del recinto o de la actividad del propio puerto, ¿no? Se puede etiquetar que por el hecho de ser electricidad es positivo, pero para producir esa electricidad se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y unas tienen mayor impacto ambiental que otras. No es algo nuevo, esto es así desde que hay industria y comercio. Sin ir más lejos, la siderurgia que había en el País Vasco se alimentaba de unos materiales, de un carbón que venía de determinadas zonas del norte de la península, que venía de León, que venía de Palencia, que venía de Asturias. Eso ha dejado unas comarcas descapitalizadas social y ambientalmente, con un enorme coste ahora mismo en esos lugares, ahora que ha desaparecido esa demanda. Eso nos va a pasar también con la producción de energías renovables y hay que ser conscientes de ello en la fase de desarrollo y planificación. Claro. Vamos a ser capaces de generar toda esa energía que se necesita, descarbonizada, porque hablamos de los puertos, pero también el sector del transporte por carretera, el transporte público. ¿Verdaderamente estamos preparados para asumir esa gran demanda que viene ahora y que se va acelerando poco a poco a medida que nos acercamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? Dos reflexiones. Una positiva, y es que la población mundial se está estabilizando e incluso yo creo que va a empezar a bajar mucho más rápido de lo que piensan las proyecciones de Naciones Unidas por varias razones. Y hay varios ejemplos. El sudeste de Asia, Bangladesh, por ejemplo, es un caso paradigmático de cómo una sociedad puede cambiar muy rápidamente en una ventana de 20 años. La incertidumbre ahora mismo es África, ¿qué puede pasar con África? Y cosas como lo que te decía antes de la modificación de los monzones puede determinar mucho qué puede llegar a ocurrir en África y la cantidad de gente que quiere llegar a Europa, por ejemplo. Eso es una noticia positiva. Por mucho que los políticos nos vendan que es una catástrofe, que entramos en una crisis demográfica, que el invierno demográfico, ahora que nadie nos escucha, eso es una tontería. Digamos, la demografía tiene una dinámica que es muy resiliente, que cambia muy rápido, que cambia en décadas y tiene una capacidad de acción muy importante para adaptarse. Y la migración, que es algo clave y crítico en las sociedades humanas y en el resto de especies, es fundamental ahí. La reproducción humana también es muy resiliente, ¿no? Es algo es algo que se puede cambiar de un día para otro en función de las condiciones de las sociedades. Y ya la visión negativa es de que en función de la demanda per cápita de la población que haya, el agregado total va a ser posible cubrirlo o no. Y eso es fundamental y tiene que ver con lo que decía Miguel de cuántos recursos aspiramos a acaparar a nivel personal. Pensad que el dinero no es más que una expectativa de consumo futuro de recursos y energía, además de la parte especulativa, que también es expectativa, ¿no? Financiera. Nosotros trabajamos con biodiversidad en general. Como saben, lo has dicho al presentarnos, los dos trabajamos o hemos trabajado, en mi caso ya no, en la Estación Biológica de Doñana, o ya poco. Hemos trabajado conservando espacios naturales, especies en peligro, los linces, bueno, sabemos muy bien que el principal problema de conservación de la biodiversidad es la competencia con nuestra especie. O sea, nuestra especie tiende a acaparar los residuos que necesitan otras. No es casualidad por eso que a nivel mundial, en el mundo, en el globo, las especies más amenazadas sean como bloque las de agua dulce, porque el agua dulce es el recurso que los humanos monopolizamos más. Más de la mitad del agua dulce fácilmente asequible
la usamos nosotros. Está en nuestras cañerías, en nuestros embalses, en nuestros depósitos, y ya no está en los arroyos, en los ríos, en las fuentes. Entonces peces, ranas, cangrejos, almejas de agua dulce, mejillones, son las especies que están desapareciendo más deprisa y en los grupos en los que más han desaparecido en los últimos 200 o 300 años, ¿no? Bueno, esto implica que, sin darnos cuenta, al consumir aceite de palma que llega por el comercio internacional, desaparecen los orangutanes. Y no nos damos mucha cuenta y nuestras prácticas son muy sostenibles. Y la Unión Europea puede presumir de normativas verdes, pero las normativas que regulan el comercio internacional por ahora no lo son tanto. Entonces exportamos nuestro impacto a países muy lejanos, donde nosotros no lo vemos ni lo vivimos, pero está ocurriendo, ¿no? Juntos hemos estado en la Amazonía hace unos años, ya unos lustros, un par de lustros o 3, y volábamos por encima del Amazonas viendo los árboles ardiendo, quemados y tal, para poner soja, que era para alimentar vacas para fabricar hamburguesas, ¿no? Bueno, pues las hamburguesas tienen algo que ver con que desaparezcan los tapires o desaparezca la biodiversidad de la Amazonía, que es más de una tercera parte de toda la del mundo, ¿no? Entonces, a esto yo esta mañana oí hablar y todo me parecía estupendo, ¿no? Del cambio, la descarbonización. Me ha encantado lo de potenciar el transporte por ferrocarril, ¿no? Me parece lo de transportar todo en camiones a larga distancia tremendo, aunque España parece que ha apostado por eso hace tiempo, ¿no? Todo eso es fantástico, pero tenemos que ser conscientes de que el desafío es la sostenibilidad global, ¿no? Dependemos de un tejido en el que están todas esas especies que se pierden, con las que nosotros hemos trabajado, que cuando se desaparecen o se hacen raras, dejan de ser funcionales, pues dejan grietas, el tejido se empieza a deshilachar. Yo hablaba antes del cuando se rompían las medias, que perdías un punto y se hacía una carrera. Que decía, se ha hecho una carrera en la media. Bueno, se nos hacen carreras, no quiere decir que la media desaparezca. Está más fea, pero tiene una rayita. Pero cuando se hacen muchas, cuando perdemos muchas especies, todo el tejido ambiental, todo el capital natural está en riesgo de colapsar. Y debemos saber también, y me parece muy importante, que muchos de los grandes problemas de la sociedad global, cuando los analizan los expertos, encuentran detrás razones ambientales. Hace mucho se habla ya de un problema de los más dramáticos que vivimos en los últimos años, que es Israel, Gaza y Cisjordania, ¿no? Bueno, se sabe que los acuíferos que alimentan a Israel están en Cisjordania, y que Israel no va a quedar tranquila hasta que no tenga el control de esos acuíferos, ¿no? Es un problema de medio ambiente, de escasez de agua, ¿no? Se sabe muy bien que la gente de Senegal y de Camerún, que pescaba hace 20 años o 30 años a 2 millas de la costa o a 3 millas de la costa y le daba para comer y vender el pescado y vivir de esto, ahora no puede pescar a menos de 30 millas, lo cual le supone estar varios días en el cayuco fuera. Bueno, en esas situaciones prefieren arriesgar la vida para llegar a Canarias en vez de arriesgarla para pescar unos pocos peces. Bueno, esos peces nos los hemos comido nosotros, pero el problema es ambiental, es de falta de recursos. La gente de Senegal no va a bajar a pescar los peces abisales que decía yo antes y no le preocupa si saben bien o mal, seguramente se los comerían, ¿no? Lo que va a hacer va a ser aumentar la presión migratoria sobre
los países más ricos. Y esa presión migratoria que motiva que nos peleemos entre nosotros, y también no puede ser noticia de más actualidad, ¿no? La tensión migratoria genera fobias y alimenta las voces más intolerantes y alimenta políticos muy intolerantes que hacen de esto su bandera y que desglobalizan un problema que sabemos ya que es global. Es decir, a mí me aterran las cosas que estamos leyendo en los periódicos. Me aterra que no vayamos de la mano contra los problemas globales. Hoy se ha puesto también en alguna diapositiva el escenario de que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París, que evidentemente se ha retirado ya, creo que ya está firmado, ¿no? Pero me aterra más el problema global general, país y todo lo demás, ¿no? El problema de que si retiras las ayudas a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Mundial de la Alimentación, a la FAO, va a haber una presión migratoria más fuerte todavía. Y esto va a desencadenar violencia y todo esto repercute en alejar la deseada sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, ese desafío es lo que yo me atrevería a pedir, debemos afrontarlo peleando por la globalidad que en algún momento nos pareció mala, pero que es inevitable. Sabemos que el planeta es pequeño y en los puertos, en el comercio internacional, es donde mejor lo sabéis, ¿no? Es decir, tenemos que mantener ese criterio y ya si en los puertos empiezan a decir que aquí solo lleguen mis barcos, que puede ser, o que al que llegue de fuera le cobro el 100%, pues bueno, empezaríamos esa guerra global que podría llevarnos a destruir el medio ambiente por una vía violenta y repentina, no solo por la que estamos destruyéndolo ahora, ¿no? En el libro, perdón, Gracias a la vida, de Miguel Delibes, que me imagino que habrás podido leer, él hace referencia a todas esas pequeñas especies a las que no damos protagonismo, pero que tienen mucho que ver, ¿no?, con nuestro día a día. Él habla de las lombrices, los murciélagos, ¿no?, en la pandemia, el famoso pangolín, que pusimos los ojos como si fuera un auténtico demonio. Yo creo que tenéis una labor muy importante los científicos, que es trasladarnos a la sociedad general de forma didáctica que cada uno de los elementos de la biodiversidad tiene su papel ahí y que están para ayudarnos. Y como decíamos, con nuestras acciones, con nuestro comercio, no podemos deteriorar ese tipo de elementos que son tan necesarios. Es importante, ¿no?, divulgar, porque lo que no se conoce no se aprecia. Es fundamental. Y además muchas veces no sabemos hasta qué punto va a ser importante. Os pongo un ejemplo que no deja de ser anecdótico, pero es muy divertido, porque en la Estación Biológica de Doñana tenemos un grupo de investigación que lleva muchas décadas trabajando con murciélagos, que son los mayores expertos mundiales de una serie de grupos de murciélagos. Llega la pandemia con el coronavirus. Los coronavirus tienen un origen evolutivo en los murciélagos, que son muy, muy interesantes desde un punto de vista del funcionamiento de su sistema inmune. Están muy cercanos a los primates y los hacen modelos animales en biología muy interesantes. Y son capaces de integrar miles de virus en su genoma que los tienen dormidos y los regulan, no les producen problemas. Bueno, los coronavirus tienen un origen evolutivo dentro de los murciélagos, un género muy concreto, este tipo de coronavirus. Desde el Mount Sinai en Nueva York nos llaman cuando está todo cerrado y nos dicen, por favor, a ver si podéis mandarnos tejido vivo de este género de murciélagos, porque sois los que estáis más cerca y los que mejor sabéis y sabéis dónde hay. Se monta una operación en ese momento que implica a las autoridades regionales, al espacio protegido donde quedan esos murciélagos, al ejército español, a los sistemas de transporte aéreo, para intentar mandar esos tejidos cuando están todos los aviones en tierra, cuando los únicos aviones que vuelan son un puente aéreo entre España y China para traer material. Tiene que llegar en 24 horas porque los tejidos tienen que llegar vivos. Se trata de hacer cultivos de distintos tipos de tejidos para hacer pruebas de distintos compuestos para ver si se puede defender del virus, hacer un modelo animal in vitro, es lo que se pretendía. Se habla con la CIA, que tiene un vuelo o un par de vuelos semanales a Andalucía, en fin, que al final se consiguen llevar esas muestras después de una organización a contrarreloj. Es de película, ¿eh? Es de película. Para contarlo.
Pero es alguien que está trabajando en eso desde hace mucho tiempo, que tiene un conocimiento de cómo funciona y ese conocimiento se pone en valor en un momento en el que tú jamás hubieras pensado que iba a ser relevante a esa escala a nivel mundial. Y eso lo hace muy importante. Una cosa que decía antes Miguel es que esas hamburguesas tienen un efecto en los tapires del Amazonas, pero es que yo vuelvo al principio, lo que decía al principio, que es por puro egoísmo. Yo quiero salvar los tapires por ellos, son unos animales muy interesantes, pero también porque necesitamos la Amazonía, es la que regula el funcionamiento de todas las celdas entre trópico, subtrópico y zonas templadas para el clima a nivel global. Si movemos dónde llueve y dónde está seco a nivel global, el problema que generamos es bestial. Los lugares donde producimos la comida van a desaparecer y van a ser otros. Imaginaros lo que eso supone, ¿no? Y no estamos hablando de un móvil, que todos, si vienen mal dadas, podemos prescindir del móvil. De comer un cachopán, no. Es que el reto es muy importante. Y el cambio se va a producir, ya os digo, se va a producir, lo vamos a percibir no como un cambio a nivel global, como desastre global, porque va a ser una sucesión de cambios más o menos intensos en distintas zonas. Entonces, cuando lo veamos en las noticias, van a ser unos incendios en California, va a ser unas inundaciones en España, va a ser una guerra en Siria que tiene que ver con una sequía de 20 años que ha hecho que la gente no pueda vivir en el campo, y eso es lo que ha generado las revueltas en Siria, por ejemplo. Todos esos cambios que vemos están asociados a lo mismo. Es muy interesante desde el punto de vista, ya os digo, científico, pero da miedo a nivel personal. Claro. Bueno, pero hay retorno, ¿no? Hay cierta esperanza. Que yo creo que cada vez tenemos más, Miguel, me imagino que coincidirá, más conciencia, ¿no? Claro, yo estoy seguro de eso y yo he salido hoy, de la mañana de hoy, muy confortado de la cantidad de esfuerzos que se hacen por mejorar ambientalmente la gestión, ya no de los puertos, sino de muchas más cosas, ¿no? Me ha encantado que se plantee, bueno, pues en los puertos hay que poner las factorías de circularización de productos, por ejemplo. Bueno, esto es asumir que no podemos... El siguiente paso es asumir que no podemos usar cada vez más productos, que deberíamos decir hay que apañárselas para seguir viviendo y vivir bien. Lo que dijo un hombre hace mucho tiempo, que el desarrollo sea en felicidad, en bienestar y no solo financiero, ¿no? Entonces, el decir esto es lo que tenemos, vamos a reutilizarlo, circularizarlo, reciclarlo, y todo esto he salido, insisto, muy contento de oírlo esta mañana aquí, porque no me imaginaba sinceramente que fuera tanto. Y lo único que pido es un paso más hacia la sostenibilidad global, que es realmente donde cada uno podemos poner nuestra parte, pero es la que nos debe preocupar. Y eso exige, de alguna medida, conformarse y no exigir más cada vez, ¿no? Claro que sí, pues ha sido un auténtico lujo teneros con nosotros, Miguel Delibes, Eloy Revilla, con ese mensaje final de esperanza. Nos quedamos, yo creo que todos nos debemos poner las pilas, porque lo decimos siempre, no hay un planeta B. Os agradecemos muchísimo el trabajazo que habéis hecho en Doñana, que seguís haciendo en divulgaciones como esta, porque verdaderamente el conocimiento nos ayuda a tomar decisiones más eficaces y a dejar, bueno, pues a las futuras generaciones un mundo mejor, que también es de lo que se trata. Es que ricasco que decimos aquí, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Ha sido una gozada escucharos. Muchas gracias a vosotros. Fuerte el aplauso para ellos.